Hola queridos amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vengo con un tema que lo he traído por una causa fortuita, ¿no? Ha sido una casualidad prácticamente que me he encontrado cierto material cuando uno, como ocurre cuando uno está navegando por las redes, que está buscando a veces una cosa y encuentra otra. Y dice, pero mira qué interesante esto, yo no lo estaba buscando, pero aparece. Es como a uno cuando se le pierde un par de medias, se le pierde un zapato o algo de eso y no lo encuentra y el día que no lo está buscando, pues es el día que aparece. Bueno, pues me pasó algo así. Y navegando me he encontrado un vídeo, no es un documental, porque es bueno, no es largo, dura alrededor de 25 minutos, eh, más o menos. Y es un vídeo que se filmó alrededor del año 1996, calculo yo, según la fecha que pude más o menos calcular, que es en la época en que la comunidad judía de Cuba empieza a revitalizarse un poco, con ayuda del Joint Distribution Committee. Y entonces empiezan a llegar una serie de visitas de judíos norteamericanos que están muy interesados en ver cómo era el proceso de revitalización de la comunidad y conocer a los judíos de Cuba, porque éramos una curiosidad, ¿no? También. Tras muchos años que la comunidad estuvo a punto de desaparecer, porque fue una comunidad que en el año 59 contaba con más de 15.000 personas y de buenas a primeras perdió más del 80% cuando la gente se fue, porque, bueno, mucha gente no estaba, eh, muchos se olieron lo que venía, muchos judíos que eran europeos ya tenían conocimientos de lo que podía ser el comunismo y se lo olieron y pusieron pies en polvorosa. Había muchas personas también dentro de la comunidad que eran personas de negocio, comerciantes, vendedores, y esa gente se supone, ya ellos sabían que un régimen si sonaba como lo que ellos ya se imaginaban, no iban a tener lugar ahí. Y fueron lo suficientemente prudentes. El caso es que el 80 y pico % de la comunidad se fue. Y bueno, pues esto por supuesto, este nuevo resurgimiento provocó curiosidad, provocó muchas ganas de ver qué era lo que estaba pasando y empezaron a llegar. Y esto fue en ocasión, este video fue en ocasión que vino una misión de norteamericanos de varios estados, incluso venía gente hasta de Vermont. Y entonces ellos hicieron un programa para estar con nosotros, con los judíos cubanos. Hicieron un programa con alguna serie de excursiones. Fuimos a lugares que nunca los cubanos generalmente podíamos ir. Por ejemplo, nos invitaron a una recepción muy buena en el Hotel Nacional, en un salón, a todo meter. eh, eh, y con acceso a un buffet que los cubanos no podíamos nunca probar ni nada. Y bueno, pues estuvieron varios días, hicimos muchísimas actividades, fuimos a muchos lugares y bueno, fue muy productiva y fue muy emocionante, la verdad, encontrarnos cara a cara, ¿no? Gente judía de los Estados Unidos con gente judía de Cuba. Eh, Ellos, por supuesto, hacían millones de preguntas y es lógico, ¿no? Pero bueno, incluso en este video, y me tomo la libertad de este video que fue realizado por Lori Beraja, todo el mérito es de ella, por supuesto, pero encontré, no lo voy a poner porque bueno, no es el objetivo, pero encontré incluso entre las tomas del video, encontré una donde aparezco yo oficiando en la sinagoga sefaradí, junto con mi amigo Héctor Marchena, que está bueno, Joseph Marchena, que está en Estados Unidos ahora. Y bueno, pues ahí voy a poner el fragmento. De ahí los años, bueno, los años no pasan por gusto, ¿no? Se nota. Y esto, bueno, es alrededor del año 1996. Esto fue un jueves, creo, que fue uno de los días que habilitamos, además del sábado, porque está permitido. O sea, los días que se puede extraer el rollo de la Torá en la sinagoga para leerlo son los lunes, jueves y sábado. El sábado no se puede filmar eh, porque, bueno, es el día del descanso, el día que está prohibido manipular objetos electrónicos. Hay quienes respetan esto un poco más, poco menos, depende de la corriente judaica a la que pertenezcan, si son reformistas, si son conservadores, si son... En la ortodoxia no se permite bajo ningún concepto. Y bueno, en Cuba había cosas que se llevaban un poco más, un poco menos. Esto en este caso creo que fue un jueves, si no me equivoco.
que fue uno de los días que habilitamos para que propiciara un poco más de actividad, que hubiera más actividad comunitaria, que hubiera más cosas que brindarle a la gente, que se acercaran más, sobre todo la gente joven. Y bueno, pues aquí aparezco en esta toma yo. Me sorprendió muchísimo porque ahí no me acordaba prácticamente de esto. Me acordaba del viaje, me acordé enseguida que vi el video, me acordé del viaje, me acordé de la gente. Y incluso me entretuve mirando entre todo lo que dura el video, me entretuve mirando todas las personas que yo conocía, gente que lamento mucho que no los vi más, gente que falleció ya, gente muy buena, gente maravillosa. Otra gente que yo los vi, los despedí desde Cuba, porque yo me fui después que ellos. Y bueno, mucha gente que bueno, pasó a mejor vida y bueno, eso es inevitable. Eh, y bueno, pues en el video, que yo les voy a dejar el nombre, pues si ustedes quieren verlo, está en inglés, no está en español. Se llama Next Year in Havana. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, como siempre, es que los norteamericanos vienen a Cuba con una idea un poco preconcebida, maniqueísta, ¿no? Y entonces incluso una de las canciones que aparece al principio del vídeo, ¿no? Ellos no saben, no conocen la significación de esto, ¿no? Quién la hizo ni nada. Es aquella canción repugnante de Eduardo Saborit de Cuba, que linda es Cuba, y el Fidel que vive en la montaña y toda esa tontería. Y eso es una de las canciones que se oye al principio en el video. A mí me dio repelú enseguida. Pero bueno, ellos no lo saben. Y entonces en una de las partes del vídeo se habla, se hace como un recuento histórico de la comunidad judía de Cuba, que no está mal, pero tiene algunas imprecisiones. Y la que yo me quiero referir, que es la más llamativa, las demás no son importantes realmente, es sobre el hecho del antisemitismo. Que ellos sostienen en este vídeo que en Cuba nunca hubo antisemitismo. Incluso salen muchos judíos en el vídeo, personas de la comunidad afirmando a rajatabla prácticamente que en Cuba nunca hubo antisemitismo, y eso no es cierto. Hace poco yo puse aquí el programa sobre los acontecimientos del buque San Luis, ese buque que vino de Alemania cargado con 930 y pico de refugiados judíos que huían de la Alemania nazi, o sea, que huían de la muerte, y que en Cuba les fue impedido desembarcar. Y yo narraba también una cosa que fue un hecho que aconteció, que hubo manifestaciones antisemitas, fuertes manifestaciones antisemitas en La Habana para impedir que desembarcaran esos refugiados. Y estas manifestaciones antisemitas fueron promovidas por los auténticos, que era el partido más votado que iba a haber después en Cuba. Y la figura central del partido era Ramón Grau San Martín, que fue posteriormente presidente de la República. Estos sucesos fueron en el año 39 y se convocó esta manifestación antisemita enorme, y en la cabeza visible, o sea, el vocero más llamativo de esta manifestación fue Primitivo Rodríguez, que era la mano derecha de Ramón Grau San Martín. O sea que esto, si se produce una manifestación antisemita de miles de personas, tengan conocimiento claro o no tengan conocimiento claro, al final es antisemitismo, y bueno, pues sí lo había. Pero además yo tengo recuerdos de muchas personas, tanto personas cristianas como personas judías, que siempre me lo dijeron, que en Cuba, no todo el mundo, el cubano es una persona que por lo general es una persona hospitalaria, muy sociable, muy amistosa, pero que había cubanos que en la época de la Semana Santa, por ejemplo, no le hablaban, no le dirigían la palabra a los judíos. O sea, pasaban cosas como esta, ¿no? Pero bueno, no era un antisemitismo rampante como el que había en Europa, en otros países, pero sí propició desgraciadamente este incidente de esta manifestación de miles de personas, que es una cosa a considerar. Y que en Cuba había muchos movimientos políticos, había ciertas cantidades de gente que tenía simpatías con la Alemania nazi. Pero yo hice toda esta historia en el vídeo sobre el San Luis, lo pueden ver acá en este mismo canal. Pero hay un detalle, fíjense, y yo no creo que esto sea casual,
porque además fue el propio Ramón Grau San Martín que estaba en ese momento a la cabeza del gobierno en Cuba, ya era en su periodo de 1944 a 1948. Durante este gobierno de Grau San Martín se produce la votación en Naciones Unidas para la partición de lo que llamaban el fideicomiso de Palestina, ¿no? Que ya a su vez lo habían partido los ingleses arbitrariamente en dos y le habían dado más de la mitad a Jordania. Esta partición estaba destinada a darle la mitad a árabes y la otra mitad a los judíos. O sea, que era lo que iba a propiciar la creación del Estado de Israel. Y Cuba fue, tengo entendido, no estoy muy seguro, creo que fue el único país de Latinoamérica que votó en contra. Y casualmente, durante el gobierno de Ramón Grau San Martín. O sea que no creo que esto sea tan casual. Incluso la prensa oficialista cubana no hace mucho escribió un artículo sobre esto alabando la decisión de Cuba y del doctor Diego, que era el que representaba a Cuba en las Naciones Unidas, dándole toda una serie de justificaciones y de cosas, pero en definitiva esto yo no creo que sea casual. Es otro detalle más a tener en cuenta. Y bueno, y esto es lo que toca antes de 1959. Porque además toda la tradición antisemita que hay popular, que es folclórica, que en Cuba no era muy fuerte, pero la había, proviene de las enseñanzas de esta vieja escuela católica española, de esta vieja influencia de sacerdotes españoles y todo esto, que dentro de toda su tradición cultural y todo eso viene un fuerte rechazo al judío. Y había tradiciones populares, cuentos populares que se transmitían y que se hacían en Cuba todavía entre la gente cristiana, que la gente más vieja se puede acordar que había uno que decía que venía la familia de Jesucristo, o sea que venía el José con la Virgen María, que venían huyendo de los judíos, fíjense, que venían huyendo de los judíos y que entonces le piden a la palma que se abra, o sea, como si en Medio Oriente hubiera palmas de ese tipo, como la palma real, que se abra para ocultarlos, ¿no? Y que la palma se negó a abrirse y que entonces María, creo que fue, maldijo a la palma y que por eso es que todos los rayos le caen a la palma, oigan para esto. Y que más adelante le piden refugio a una ceiba, como si hubiera ceibas en el Medio Oriente, y que la ceiba se abre y sí les da cobijo y que por eso la ceiba es un árbol sagrado, etcétera, etcétera. Hay historias como esa, incluso en Cuba, al muchacho que no se bautizaba en esa época le llamaban con un cierto desprecio, le llamaban judío, que era judío, o que se había quedado judío. O sea que no es tampoco un hecho, no era un hecho rampante, pero no era tampoco desconocido en Cuba. Y después del 59 ocurre una cosa distinta. Después del año 59, que es una historia interesante, hay mucha gente que no sabe estas cosas. Después del año 59 empiezan, había relaciones con Israel en Cuba desde el año 1952, si no recuerdo mal, que llega el primer embajador de Israel, que era Arthur Lowry. Y en este momento, bueno, llega el año 59, Fidel Castro toma el poder. Y Fidel Castro, como todo el mundo sabe, desde la gente piensa que no, que esta bronca con los israelíes fue muy posterior. No, el problema empezó por parte de Fidel Castro y del Che Guevara y toda esta gente, empezó desde muy temprano. Porque desde el mismo año 1959 ya empieza el régimen de Cuba a enviar o sea, la desestabilización. Envió un grupo a Panamá a dar un golpe de Estado, cosas de este tipo lo empezó a hacer desde el propio año 1959. Y esta zona del Medio Oriente no fue la excepción. La gente no sabe que en el mismo año 1960, no, perdón, en el mismo año 1959, Che Guevara estuvo en Egipto. Y esto es curioso porque se ha tratado de desvirtuar esto. Incluso muchos medios judíos israelíes, tanto israelíes como medios judíos de otros países, han caído en la trampa de creerse esta patraña de que el Che Guevara tenía una ascendencia judía y que era familia, que era pariente de Ariel Sharon y que había ido a encontrarse con Ariel Sharon en Israel, lo cual es una mentira, es una
es una falacia, una cosa atroz. Incluso un periódico israelí, uno de los tres más importantes, precisamente en uno que yo trabajé como ilustrador, da esta historia en primera plana. Yo pienso que fue una época que el periódico estaba en baja, que estaba a punto de quiebra, y parece que sacaba este tipo de noticias de vez en cuando, parece que para aumentar tirado, para lograr algo. Y en definitiva, esto no son maneras de lograr eso. Fue una falsedad. Incluso un eminente historiador israelí que escribió incluso una biografía del Che Guevara se encargó de desmentir eso, estaba insultado, por supuesto. O sea, el Che Guevara lo que fue a alborotar el panal, como siempre hacía esta gente de Fidel Castro, todos estos comunistoides. Y él fue a entrevistarse con Nasser y con la camarilla de Nasser, que Nasser todo no era el presidente de Egipto, pero era un tipo, un nacionalista. Él quería que ver aquello convertido en una República Árabe Unida grande, todo, bueno, todo el mundo puede saber y buscar la historia de Nasser, de Gamal Abdel Nasser, que era una persona que tenía excelentes relaciones con Fidel Castro. El Che Guevara parte para allá en el temprano año 1959 y que pide, cuando está ahí con Nasser, pide que visitar la franja de Gaza. Que en ese momento la franja de Gaza en el año 59 estaba administrada por Egipto. O sea, Israel no tenía nada que ver con la franja de Gaza en ese momento. Israel lo que hacía frontera, por supuesto, con la franja de Gaza, pero Israel no tenía nada que ver en la franja de Gaza, no administraba, no hacía nada. Era Egipto. Y él pide a Nasser que le permitan que lo lleven a visitar la franja de Gaza. Y cuando él llega a la franja de Gaza se encuentra ahí a toda esta gente, a todos los palestinos que vivían en la franja de Gaza, y empieza a, como se dice en Cuba, a alebrestarlos, ¿no? Él hace todo ese trabajo que hace siempre de... Incluso hay de recuerdo de esa época, hay muchos palestinos, de la gente de más edad, que guardan el recuerdo de la visita del Che Guevara, lo tienen como un símbolo. Se ve mucho en manifestaciones palestinas la imagen del Che Guevara, se ve que lo han pintorreteado en el muro de separación. O sea, gente que ni saben que el Che Guevara a veces que era un comunista maoísta, que no tiene nada que ver con la ideología ni del Islam ni de nada de esto. Y bueno, pues esta gente tenía al Che Guevara, lo tomaron ese día como un ejemplo, se quisieron retratar con él. Hay una foto que se conoce muy poco, aquí está, que es esta que está acá, aquí aparece el Che Guevara. Esta es la primera vez pues que Cuba está metiendo el régimen de Cuba metiendo el hocico en esta zona geográfica. Y posteriormente comienza un crescendo de hostilidad hacia el Estado de Israel. Poco a poco, a pesar de que había relaciones diplomáticas entre Cuba e Israel y que el embajador de Cuba en Israel era un judío, que era un señor que se llamaba Ricardo Subirana Lobo, que era revolucionario, era un partidario de Fidel Castro, por supuesto, un hombre, un fidelista, y era un hombre de dinero, era un hombre que tenía dinero, y él propiciaba siempre donaciones para Cuba y toda esta historia. Y entonces fue el primer embajador que tuvo el gobierno, el llamado gobierno revolucionario en Israel, Ricardo Subirana Lobo. Y a medida que el tiempo va pasando, ya la hostilidad hacia Israel va aumentando porque el régimen de Cuba empieza a inclinar la balanza a favor del mundo árabe, por supuesto. Ya no es una cosa nueva, ya lo tenían pensado hace tiempo. ¿Por qué? Porque ya Israel era un aliado declarado de los Estados Unidos. Y Cuba nunca iba a estar de parte de un aliado de los Estados Unidos. Hay muchas personas que han dicho que esto ocurrió porque el régimen de Cuba se basaba en este viejo adagio que dice que el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Y no es tan así, no es tan así. Esto yo lo oí varias veces decir a varias gente. Entre ellos se lo oí decir a una señora que es autotitulada historiadora de la comunidad judía de Cuba, que no sé quién la nombró historiadora, porque ella no es judía en primer lugar, que tengo entendido que es casada con un coronel de la seguridad del Estado, así que pueden imaginar. Y esta señora es una de las que afirmaba esto. Y no es tan así. Era sencillamente la guerra ideológica, era
las ansias de Fidel Castro de controlar el movimiento no alineado, de ser un personaje a nivel mundial, y del Che Guevara, que era un aventurero, de sembrar toda su ideología podrida en todas partes. Así que esto no es nada nuevo, ni es un producto de una coyuntura política, no es. Iba a ser así, sí o sí. Eso para mí está más que claro. En el año 64 incluso, que todavía es bastante temprano, el Che Guevara pronuncia un discurso en las Naciones Unidas también, y una de las cosas de la que él habla es que condena al sionismo, lo equipara con el imperialismo, etcétera, etcétera. Todavía no había surgido la declaración infame de equiparación del sionismo con el racismo, eso surgió después, en época de Kurt Waldheim. Y pues el señor Che Guevara dice esto, y el representante de Israel en Cuba, que cuando esto era la legación, tengo entendido que se llamaba legación de Israel en Cuba, un señor que se llamaba Yair Bejar, él se comunica con el Ministerio de Relaciones con la Cancillería de Cuba y pide una reunión, y él pide conocer si hay un cambio de política definitivo de la República de Cuba hacia el Estado de Israel, porque él consideraba estas declaraciones un acto inamistoso hacia Israel, lo cual era cierto, era claro. Y entonces en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, yo tuve la fortuna, que es muy rara, de tener acceso a la biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores por un permiso que obtuve milagrosamente. Y ahí pude leer varias notas, varios cables, varias cosas interesantísimas, lo que me permitieron leer, pero encontré varias cosas que sí eran impactantes, ¿no? En cuanto a lo que eran las relaciones entre los dos países. Pero en esa ocasión se les respondió que no, que Cuba tenía interés en la paz y toda la muela esa que le dan siempre a la gente, tú sabes, con el lenguaje diplomático y toda esa historia. Y pues sigue esta situación aumentando, hasta que, bueno, viene la guerra de los 6 días. Israel sale victorioso de la guerra de los 6 días, y producto de esta victoria pues ocupa más territorio, ocupa las alturas de Golán, ocupa el Sinaí, que era de donde venían los ataques egipcios, las alturas de Golán, que era donde venían todos los ataques de Siria, y que es una meseta altamente estratégica porque de ahí se domina todo el norte de Israel. Y entonces lanzaban artillería constantemente desde ahí y amenazaban con cortar el agua a Israel. O sea que son cosas críticas para una nación. Y bueno, pues Israel en este caso ganó en el año 67. Y esta gente, ¿qué decide después? Que pasan, que se lamen las heridas de la derrota. Ellos deciden en el año 73 propinarle un golpe definitivo a Israel, destruir Israel. Se ponen de acuerdo Siria con Egipto. No lograron que se sumara a Jordania finalmente. Y entonces atacan a Israel en octubre de 1973, que en lo que se llamó la guerra del Yom Kippur. Yo hice un programa que les recomiendo que lo vean, que es sobre la participación de Fidel Castro en lo que es la guerra de Yom Kippur, en la agresión contra Israel, que costó muchísimas vidas, y que ellos se han sabido callar muy bien, que hubo alrededor de 180 muertos cubanos y 250 heridos, una cosa así. Ellos se empeñan en afirmar que los cubanos llegaron tarde. Hay cosas que no se han podido demostrar históricamente, pero yo sé de algunas fuentes que yo entrevisté acá, que me pidieron anonimato, y yo lo tengo que respetar, pues que sí hubo cubanos involucrados y que sí combatieron, y que incluso después, en lo que se llamó la guerra de desgaste, que fue ya en el año 74, participaron cubanos también. Que los cubanos no regresaron a Cuba hasta el 75. O sea que hubo tropas cubanas agrediendo al Estado de Israel y causando víctimas israelíes desde 1973 hasta 1975. Esa es la realidad. Eso y toda esta propaganda que se hace contra Israel forma parte de algo que se denomina antisionismo, que ellos le denominan antisionismo, y que se preocupa mucho, la izquierda se preocupa muchísimo de aclarar, de poner siempre la muletilla,
de que eso no es antisemitismo, que antisionismo no es antisemitismo. Incluso han hecho muchas manifestaciones con carteles donde dice antisionismo no es antisemitismo. Y bueno, yo no voy a hacer la historia del sionismo aquí, yo tengo otro programa que está dividido en dos partes, al principio de los programas que hice, que ahí se aclara lo que es el sionismo. No voy a entrar en eso porque esto sería interminable. Pero eh, el antisionismo es más políticamente correcto que el antisemitismo. El antisemitismo no es políticamente correcto porque incluye elementos de racismo. Y está además el episodio del Holocausto, que bueno, trae todo este tema que sea muy delicado. Y por eso se cuidan mucho de que los acusen de antisemitismo. Pero yo leí en la prensa cubana artículos oficialistas, por supuesto, porque la prensa pertenece al Estado, de Delberto López Blanche, de Annette Cárdenas, de, de este señor que era hijo de Félix Pitas Rodríguez, Félix Pitas Tudillo. Yo leí artículos que tenían frases que eran claramente antisemitas. Y había un señor que escribió incluso no hace mucho también otro artículo, un señor que es de origen árabe, señor que se llama Arnaldo Musa, que es un periodista también de de la prensa cubana, que escribe horrores de Israel y lo hace en un tono que raya perfectamente el antisemitismo porque habla de judíos, no habla siquiera de israelíes, habla de judíos. O sea que todo este programa es un antisemitismo de corte político. No es nada nuevo. Es simplemente que tratan de transformarlo para que no se vea políticamente incorrecto. Eso es todo. Y entonces esa es la aclaración que yo quería hacer en el vídeo. Hablé con la persona que lo subió, le comuniqué mi impresión, le dije esto y él me dijo que bueno, que iba a hablar de todas maneras con la realizadora, que era muy interesante que yo le hubiera aportado esto porque no lo sabía. Y bueno, pues eso era todo el asunto. Pero es parte de nuestra historia. Es parte de muchas cosas que no se saben, que no salieron a la luz. Y bueno, es bueno siempre que nosotros lo tengamos presente, ¿no? Y que la gente a veces se pregunta, bueno, ¿y por qué Israel vota en contra de que levanten el embargo pues por esto es una de las cosas. Es que Israel incluso tuvo muy buenas relaciones con el régimen castrista al principio, hasta que ya después se rompieron. Y en el año 73 rompieron relaciones. El embajador de Cuba en Israel, Ricardo Ciudadano Lobo, no regresó, pero era judío. No regresó a Cuba, se quedó en Israel, está enterrado aquí en el kibbutz Gash. Y bueno, pues eso es la historia. Esa es la historia. En Cuba hubo antisemitismo antes de 1959 y después de 1959, también disfrazado en este caso políticamente como antisionismo. Eso es mi conclusión. Y yo pienso que Israel no debería abrir relaciones con Cuba hasta tanto Cuba no emitiera una disculpa pública, o sea, disculpándose por las víctimas ocasionadas y por la agresión en una guerra no declarada contra Israel. Esa es la primera. Lo otro que debería hacer Cuba es disculparse por todos los años que ha dado entrenamiento a los guerrilleros palestinos, a los terroristas palestinos, no solo porque habían lo que se puede considerar el movimiento de liberación, era el Frente de Liberación de Palestina y el grupo de George Abash, que eran socialistas, pero estaban otros grupos afiliados a la liberación de Palestina que eran terroristas, como Septiembre Negro, que cometieron actos de terrorismo, que en ellos participó Carlos, el famoso terrorista Carlos. Y todos estos terroristas fueron entrenados por Cuba también. Cuba le dio apoyo logístico, entrenamiento, en algunos casos armamento. Todo esto estaba ya hecho. Y entonces Cuba tampoco ha pedido disculpas por esto a Israel, ni por lo de la guerra de Yom Kippur, ni ha jamás emitido una disculpa siquiera a la propia comunidad judía por todas las infamias que se han escrito en la prensa oficial cubana contra Israel y ya casi prácticamente contra los judíos y los israelíes. Así que bueno, esto es parte de nuestra historia que lo quería traer. Me resultó interesante, fue una casualidad. Tengo un programa que voy a traer, quiero tratar de hacerlo hoy mismo, si no mañana. Tratar de terminar lo que es el programa sobre el comandante Barbarroja, una persona funesta que tanto daño hizo en el hemisferio occidental sobre todo. Así que bueno, nos vamos a ver segurito
lo más pronto posible. Les doy las gracias por estar acá y